El diablo se quiere llevar tu alma, le dijo la anciana, por haber jugado a llamarlo y no hablar con él. Esas palabras resonaron en su cabeza, le helaron la sangre y hasta la fecha no puede borrarlas de su mente. El jinete del rancho. Historia real, escrita, editada y adaptada para el Callejón de los Mitos, Historias y Leyendas por Adrián Rivera. Oscar tenía 12 años cuando le sucedió esta experiencia que hoy narramos. Fue allá a mediados de los años 90 en un pequeño rancho cerca de Palos Blancos, Guasave. A esa edad tenía la costumbre junto a sus amigos de juntarse todas las tardes al salir de clases en la alameda que está frente a la escuela. En dicho lugar se encontraba un gran árbol de guamúchil y bajo su sombra les gustaba reunirse para platicar cosas propias de la edad, reírse, hablar de aventuras, y nunca hacía falta aquel compañero que le gustaba contar historias de miedo. Una tarde de tantas, un viejito de la comunidad les dijo que, jugando a la baraja y diciendo ciertas palabras, las cuales no las voy a decir para que nadie tenga la curiosidad de repetir, el diablo se aparecía y cumplía los deseos de quien lo invocara. Quisieron darle rienda suelta a la curiosidad y una noche decidieron jugar a la baraja y repetir dichas palabras a las 12 de la noche en punto, bajo aquel enorme guamúchil frente a la escuela. Repitieron las palabras tal como se las dijo aquel viejito. Lo hicieron la primera noche y nada. La segunda noche también fue tranquila, por lo que solo les pareció un juego o una broma de aquel anciano. Pues no vieron ningún tipo de actividad y tampoco sentían algo que les hiciera creer que de verdad estaban llamando al diablo. Para la tercera noche sucedió aquello que en su vida quisiera volver a vivir. Estaban muy seguros que nada iba a pasar. Realmente no creían que fuera posible una situación así y que en verdad pudieran ver algo paranormal. Así que todos pensaban que aquel viejito solo quería burlarse de ellos. Decidieron jugar a las escondidas mientras les daba las 12 de la noche. Llegando la hora, nuevamente se reunieron al pie de aquel gran árbol. Jugaron a la baraja. Repitieron las palabras con las que llamarían al diablo. Y terminaron nuevamente aquel ritual. Esperaron un momento en silencio. Al ver que nada pasaba, tomaron la decisión de cada quien retirarse a su casa. Estaban despidiéndose cuando de repente empezaron a escuchar aquel golpeteo en el suelo. Y a lo lejos, el galope de un caballo. Sabían que a esa hora no era posible que por ese lugar alguien llegara de esa manera. Fuera de aquel galopar no percibieron ningún otro sonido. Era un silencio extremo. Parecía que el mundo se había detenido. Solo existía aquel sonido de cascos de caballo y ellos. Se quedaron inmóviles escuchando cómo ese galopar se hacía cada vez más y más rápido. Se escuchaba más cerca y empezó en ellos esa sensación de miedo y angustia. Desorientados por no saber qué hacer, quisieron correr, pero el cuerpo no respondía. Se quedaron inmóviles, bloqueados. En un instante, ante sus ojos, vieron emerger de la oscuridad un enorme caballo. Un caballo sin cabeza y el jinete que lo montaba vestido
todo de negro. Era tal la oscuridad que la sombra remarcaba su silueta en la ya oscura noche. El caballo, en un relinche espantoso, apareció entre ellos y los atropelló, pero como cosa rara, a pesar que los aventó fuerte y lejos, ninguno de ellos sufrió algún tipo de golpe. Eso rompió aquel ambiente de terror que reinaba. Salieron corriendo, cada quien en dirección distinta. Oscar corrió hasta llegar a su casa. Entró a su cuarto a esconderse y sin preocuparse qué había pasado con los demás amigos. Esa noche le fue imposible dormir. A partir de aquel día empezó a padecer de fiebres y pesadillas por las noches. Llegó al punto de no querer dormir. Lo que pareció ser un hecho aislado marcó su vida. Pasó un año y él seguía padeciendo de esa falta de sueño y sobre todo de mucha ansiedad. Cuando finalmente lograba dormir, a eso de las 3 en punto de la mañana se despertaba, soñando siempre lo mismo: ese caballo sin cabeza y ese jinete de negro persiguiéndolo. Conforme el paso del tiempo fue enfermando más y más. Fue perdiendo el apetito, bajó de peso, se fue marchitando poco a poco, hasta llegar al extremo que sus padres lo internaron en el hospital de la capital del estado. Los médicos no encontraron ninguna explicación a su mal, hasta que un día una anciana que visitaba a otro enfermo se le quedó viendo fijamente. Con esa mirada fija en sus ojos, le dijo que tenía que luchar contra sus pesadillas. Eso le pareció extraño porque realmente nunca había visto a esa persona y con incredulidad le preguntó a qué se refería. Ella le dijo que tenía que luchar por su vida dentro de sus sueños, que ella sabía perfectamente bien lo que le estaba sucediendo y el motivo de su enfermedad, y que ésta no era normal. El diablo se quiere llevar tu alma, le dijo, por haber jugado a llamarlo y no hablar con él. La única manera de poder curarte y no perder tu alma es pelear con él en tus sueños, porque el diablo viene cuando tú lo invocas. Él siempre viene por algo. Viene por un trato, acude al llamado y quiere siempre algo a cambio. Por eso viene por tu alma. Así que cuando lo vuelvas a encontrar en tus sueños, pelea con él. Mientras no lo venzas, él va a estar ganando la batalla hasta llevarte al mismísimo infierno. Dichas estas palabras, la anciana se dio media vuelta y caminó hacia la puerta de salida. Sin voltear a verlo, desapareció por el pasillo. Jamás la volvió a ver. Pero a raíz de eso, esa misma noche empezó una fuerte lucha por no perder su alma. Todas las noches el mismo sueño, que peleaba con el diablo, que él llegaba y se lo quería llevar, siempre en sueños. Llegó la ocasión que tanto anheló, le plantó oposición y luchó. Así estuvo durante mucho tiempo hasta que por fin pudo vencerlo. Finalmente la pesadilla y los sufrimientos se acabaron, pero entendió que esto no es un juego, que el diablo sí existe y si se le invoca va a venir a hacer un pacto con nosotros o simplemente a llevarse nuestras almas.